Saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en YouTube, Instagram y Facebook. También nos encuentra en www.movimientolared.com. A continuación, presentamos un nuevo encuentro de adoración y predicación que nos permitirá unirnos ante la presencia de Dios, a pesar de las distancias que nos separan. Le rogamos que nos regale un like, me gusta, que nos deje un mensaje positivo, que comparta este video en sus redes sociales y que continúe orando por nuestro ministerio. Si tiene alguna petición de oración que desee compartir con nosotros, puede enviarla al correo electrónico compartido en pantalla. Adoremos a Dios. Santo, santo Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites volver delante de tu presencia. El milagro de hablar contigo, el milagro de sentir tu presencia, el milagro de discernir tu palabra. Gracias por toda esta serie de milagros que nos permites experimentar por medio de la adoración. Que todos estos milagros se hagan una realidad en la vida de todas y cada una de las personas que nos escuchan. Eso es lo que pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. El alma mía, mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas son mi pan. De día y de noche, mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas son mi pan. De día y de noche, mi alma tiene sed de Dios. Cuando llegaré a ver su rostro, mi alma tiene sed de Dios. Cuando llegaré a ver su rostro, porque se abate mi alma y sufre mi corazón. Esperaré en el Señor, que es mi salvación, porque se abate mi alma y sufre mi corazón. Esperaré en el Señor, que es mi salvación. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre,
en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Para ofrendar el Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá hacer su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. Tomemos ahora algunos minutos para orar los unos por los otros. Vamos a tener nuestra oración de intercesión. Vamos a presentar nuestras peticiones delante de Dios. Oremos. Bendito Dios, una vez más delante de ti, para pedirte, porque ¿a quién iremos si solamente tú tienes poder para contestar? Te presentamos, Señor Santo, todas nuestras preocupaciones. Te presentamos, Padre amante, todo nuestro dolor, todas nuestras cuitas. Te presentamos, Padre amante, todos los anhelos de nuestra alma, para pedirte una intervención milagrosa. Señor, bendice a las personas que amamos, bendice aún a las personas que nos hacen daño. Bendice, Padre amante, a aquellas personas que nos rodean y a quienes están lejos también. Señor Santo, nuestras peticiones tú las conoces. Tú lees nuestras mentes y nuestros corazones. Y te pedimos con humildad que las concedas. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos palabras de vida. La Biblia contiene muchos pasajes bíblicos sobre los cuales rara vez se predica o se ofrece un estudio bíblico. La mayor parte de estos pasajes bíblicos o son poco interesantes o son muy difíciles de interpretar. Por ejemplo, rara vez alguien predica sobre la genealogía, que nos dicen quién fue el padre y el abuelo de quién. Y también son raros los sermones sobre Ezequiel, Daniel y Apocalipsis, porque son libros que desafían aún los talentos de los mejores intérpretes. Sin embargo, hay otra serie de textos bíblicos que nosotros evitamos, aunque su significado es muy claro. ¿Y por qué los evitamos? Sencillamente porque son palabras duras, porque su mensaje es claro, pero es difícil de escuchar. Tanto la iglesia como sus ministros evitan estos pasajes porque queremos evitar los retos y los desafíos que presenta el Evangelio para el pueblo de Dios hoy. Bueno, pues precisamente hoy queremos hablar de uno de esos pasajes que todos conocemos, después que usted va a la iglesia y lee un poquito la Biblia, pero todos evitamos. Me refiero al relato de Ananías y Zafira que se encuentra en el 5º capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les advierto que es un texto terrible.
que describe una situación muy penosa y que debe servirnos de advertencia para recordarnos que con Dios no se juega. Para poder comprender el mensaje de esta historia, tenemos que leerla en su contexto. Primero, el libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio según San Lucas. Y uno de los temas principales del Evangelio de Lucas es precisamente la pobreza. Y son muchos los ejemplos de textos bíblicos donde Lucas habla sobre la pobreza. Por ejemplo, podemos recordar que Lucas presenta a Jesús como un niño nacido a una familia pobre, prácticamente indigente. Lucas nos cuenta que Jesús nace en un establo, porque no había para ellos lugar en el mesón del poblado de Belén. Además, el evangelista también nos dice que cuando Jesús fue presentado a Dios a los 8 días de nacido, sus padres dieron la ofrenda de los pobres, un par de tórtolas o 2 palominos, en lugar de la ofrenda regular que requería la ley de Moisés, que era un cordero de 1 año. Pero la familia no tenía suficiente dinero para comprar el cordero, y por eso la ley le permitía ofrecer los 2 pajaritos. Este ejemplo demuestra que el tema de la pobreza es central, tanto en el relato de Lucas sobre la vida y el ministerio de Jesús, como en el resto de los escritos lucanos. Y esto explica también por qué el tema de la pobreza ocupa un lugar importante en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2:44 y 45 dicen: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es precisamente con este texto que comienza el problema. ¿Acaso esto quiere decir que usted y yo también tenemos que vender nuestras propiedades y repartirlas a los pobres? Hay personas que dicen que sí. Sin embargo, hay otras personas que minimizan la importancia de este texto y dicen que eso fue un experimento que duró muy poco y que lo que hizo fue llevar a la iglesia de Jerusalén a la bancarrota. En ese sentido, la pregunta es cómo interpretar este texto, y hay algunas personas que sencillamente espiritualizan su mensaje. Ahora bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles vuelve a la carga en el capítulo 4, del 32 al 35, y dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el producto de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La idea entonces de compartir nuestros bienes con los demás ciertamente no es agradable para nosotros, que vivimos en sociedades que nos llaman a comprar, comprar y comprar y comprar. Este no es un pasaje bíblico muy popular en un país como el nuestro, donde tenemos muchas propiedades, casas, electrodomésticos, autos, equipos de computación. Tenemos muchas cosas. Y por eso hay mucha gente que sencillamente menosprecia estos textos. A veces se le ha llamado hasta un comunismo primitivo, en son de burla. No obstante, Hechos da testimonio de lo que muchos de nosotros no queremos ver. Y es que el amor de esa primera comunidad cristiana, el amor que sentían los unos por los otros, era tan y tan y tan grande que muchos sí vendieron todo lo que tenían y dieron la ganancia a los apóstoles para que las repartieran a los pobres. Estas personas estaban motivadas por un texto bíblico que cita Hechos en el versículo 34. La frase: no había entre ellos ningún necesitado.
Esa frase proviene de Deuteronomio 15:4. Ese pasaje bíblico se encuentra en una porción que habla del jubileo. ¿Y qué es eso del jubileo? Una orden que Dios dio al pueblo de Israel para que después de entrar a la tierra prometida, cada 7 años perdonaran las deudas de la gente pobre, dejaran libres a los esclavos y dejaran aún descansar la tierra. El texto dice: así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión, si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. En este sentido, podemos decir que muchas de las personas cristianas que vendían sus posesiones no solo estaban motivadas por el deseo de ayudar a los demás, sino también por el deseo de cumplir la profecía que Dios le dio al pueblo de Israel. Como la iglesia, ellos entendían que era el nuevo Israel. Ellos entendían que en el nuevo Israel tampoco debía haber gente necesitada. De todos modos, el texto dice lo que dice. Y después nos ofrece 2 ejemplos de cómo esta práctica funcionó en la iglesia primitiva. Un ejemplo es positivo y nos narra cómo un hombre llamado José vendió una propiedad y entregó la ganancia a los apóstoles. Hechos 4, del 36 al 38 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Si bien esta es la primera vez que la Biblia menciona a este hombre, José, llamado Bernabé, no es la última. Hechos 9, del 26 al 27, nos dice que Bernabé fue una de las primeras personas que recibió a Saulo después de su encuentro con Jesucristo. Hechos 11, del 22 al 30, indica que el liderazgo de la iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a evaluar el crecimiento de la iglesia en Antioquía. Y finalmente, Hechos 13, del 1 hasta el 15:41, nos cuenta la historia del primer viaje misionero del apóstol Pablo, que lo hizo precisamente junto a Bernabé. O sea, todo esto nos indica que Bernabé ocupó un lugar privilegiado en el liderazgo de la iglesia primitiva, llegando a ser mentor de uno de los más grandes líderes de la iglesia antigua, el apóstol Pablo. Así que, habiendo visto el ejemplo positivo, vamos al negativo. A diferencia de la ofrenda de Bernabé, nosotros vemos una familia que trató de engañar a la iglesia, de engañar a Dios. Hecho nos dice que en la iglesia en Jerusalén había una pareja muy peculiar. El esposo se llamaba Ananías y la mujer se llamaba Safira. La esposa se llamaba Safira. Esta pareja vendió una propiedad y decidieron darle parte del dinero de la venta de la propiedad a los apóstoles. Hasta aquí no hay pecado alguno. El problema es que decidieron engañar a los apóstoles, diciendo que estaban dando todo el monto de la venta, cuando en realidad estaban dando solamente una parte. Vamos a ponerle números para que lo podamos entender. Esto es como si ellos hubieran vendido la propiedad en 10,000, hubieran guardado 6,000, hubieran llevado 4,000 ante los apóstoles y le hubieran dicho: vendimos el terreno en 4,000 y aquí está todo lo que obtuvimos de la venta. Ananías tuvo la desfachatez de llevar su ofrenda ante el apóstol Pedro para engañarlo. Sin embargo, el pobre Ananías no esperaba que Dios le revelara a Pedro el engaño que tanto él como su esposa estaban planeando.
Hechos 5, del 3 al 4, nos dice de la siguiente manera. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué dejaste que Satanás te dominara y te hiciera mentir al Espíritu Santo, quedándote con parte del dinero que te pagaron por el terreno? ¿Acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vamos a analizar esa reprimenda por un momento. En primer lugar, Pedro le dice a Ananías que Satanás lo tiene dominado y que eso fue lo que le impulsó a mentir. Segundo, le indica que la mentira no solamente fue a los apóstoles y a la iglesia y a él, sino al Espíritu Santo. En tercer lugar, le indica que él no tenía necesidad de mentir porque la ofrenda era voluntaria. Él se había podido quedar con el 100%. Y si él quería dar parte, lo único que tenía que decir es, esto es una parte. ¿Por qué tenía que mentir diciendo, aquí está todo, cuando en realidad había solamente una parte? En cuarto lugar, Pedro no entiende por qué es que Ananías ha cometido este pecado y finalmente le reitera que su pecado ha sido mentirle al Espíritu Santo de Dios. Y aquí es que la historia toma un tono grave. Ananías cae muerto, fulminado en el piso, después de escuchar el regaño de los apóstoles. Unos jóvenes se llevaron el cuerpo para sepultarlo a las afueras de la ciudad. Y esto se debe a dos razones muy importantes. La primera es que en el judaísmo se consideran inmundos a los cadáveres. Un cadáver considerado inmundo. Y por eso los cementerios se encontraban a las afueras de la ciudad, no dentro de la ciudad. Pero también, como eran inmundos, no se podían quedar en la ciudad por mucho tiempo. Así que, por lo regular, tan pronto moría una persona, se sacaba el cuerpo de la ciudad y se llevaba a ser enterrado. Pasan 3 horas y Safira se presenta ante el apóstol Pedro. Evidentemente, en este momento ya no sabía que su esposo había muerto. Entonces Pedro le pregunta, ¿en cuánto fue que vendiste la propiedad? Y ella miente abiertamente, afirmando que la propiedad había sido vendida por la cantidad ofrendada. Ahora la mentira obliga a Pedro a reprenderla y le dice, ¿por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu Santo? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo y ahora te van a llevar también a ti. El segundo regaño tiene un elemento nuevo y otro que ya conocemos. El nuevo es que hubo una conspiración entre Ananías y Safira para engañar al liderazgo de la iglesia. Y el elemento conocido es que en realidad le han mentido al Espíritu Santo de Dios. Safira también cae muerta, fulminada, de manera que los jóvenes que llegaban de sepultar a Ananías encuentran su cadáver tirado en el suelo y proceden a sepultarla junto con su marido. Y claro está, el texto termina hablando del terror que hubo en la iglesia. Todos los de la iglesia y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Pues cualquiera puede comprender por qué la mayor parte de las personas que predicamos el evangelio evitamos hablar de esta historia. Es una historia extrema. 2 personas ofrendan una fuerte cantidad de dinero y Dios las castiga y caen muertas al suelo. De primera intención, parece una gran injusticia. Sin embargo, el problema de esta historia no es el dinero. Así que vamos a ponderar su mensaje.
El propósito de esta historia es darnos varias enseñanzas que son importantes para la vida cristiana. Y en esta hora solamente vamos a resaltar 3 de esas enseñanzas. El origen del pecado, el rol del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y cuán serio debe ser nuestro compromiso con Dios. En primer lugar, vamos a tratar de contestar la pregunta que hace el apóstol Pedro. ¿Cómo es posible que a una persona se le ocurra mentirle a Dios? La respuesta, o una pista para la respuesta, la encontramos en la epístola de Santiago, que dice: dichosa la persona que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobada recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. En este pasaje bíblico, nosotros podemos ver que nosotros actuamos mal cuando no controlamos nuestros propios malos deseos. Se lo vuelvo a repetir. El origen de la mala conducta es que nosotros no controlamos nuestros propios malos deseos. También afirma que, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. El pecado es muy mal patrono. Usted le puede dedicar la vida y el pecado lo mata. Y en este caso podemos afirmar que la maldad de Ananías y de Zafira comenzó con un mal deseo. Su pecado comenzó con un mal deseo. Vieron el gesto generoso de Bernabé y pensaron que con su ofrenda iban a poder comprar una posición de honor en la iglesia, que se iban a codear con los apóstoles, que iban a ser reconocidos como gente de profunda fe. Pero al mismo tiempo querían quedarse con la mayor parte del dinero. Y por eso es que llegaron a la mentira. Y lo triste es que aprendieron a la mala que no existen los baratillos espirituales. Las promociones espirituales, los especiales espirituales, no existen. El crecimiento espiritual, el crecimiento en la fe, es un proceso largo, arduo, lento. No hay atajos. Las personas que llegan a ser líderes en la iglesia tienen que dar la vida por el evangelio. En segundo lugar, este pasaje bíblico tiene otra enseñanza que es difícil de asimilar. Y es que cuando nosotros le mentimos al liderazgo de la iglesia, le estamos mintiendo al Espíritu Santo de Dios. Usted se puede poner a pensar en las consecuencias que esto tiene. Si esto es así, cada vez que nosotros le mentimos al liderazgo de nuestra iglesia, entonces le estamos mintiendo a Dios. Cada vez que nosotros decimos no podemos, cuando en realidad no queremos. O estamos muy bien, cuando estamos en realidad muy mal. O yo lo apoyo, cuando estamos tratando de dividir la iglesia. Estamos fingiendo algo que no existe. Y nos creemos que nos salimos con la nuestra. Pero Dios no puede ser burlado. Y en tercer lugar, yo creo que esa es precisamente la enseñanza más importante del texto. Hay que tomar nuestro compromiso con Dios muy en serio, porque con Dios no se juega. No podemos mostrar una piedad que no tenemos. No podemos hacernos pasar por super espirituales cuando no tenemos una vida de fe. No se puede fingir una espiritualidad
que en realidad no vivimos. Y no podemos confesar una fe que no sentimos. Una de las áreas donde la gente se siente tentada a jugar con Dios es precisamente la financiera. Hay gente que ofrenda de manera estratégica, de manera política, para lograr favores. Y hay gente que deja de ofrendar, pues para protestar. Pero si algo nos deja claro este texto, es, en primer lugar, su ofrenda es voluntaria. Usted no tiene que ofrendar. Si usted quiere ofrendar, puede ofrendar. Pero esa ofrenda tiene que ser sincera, no un juego político para yo poder lograr ocupar esta posición o aquella posición. Si nosotros vamos a dar una ofrenda a Dios, entendamos que ya deja de ser nuestra. Ahora es de Dios. Y nosotros no tenemos derecho a jugar con el dinero de Dios. Mis buenos hermanos, mis buenas hermanas, jugar con Dios es sumamente peligroso. Y hay gente que piensan que pueden mentirle a Dios porque, aunque Dios sabe que le estamos mintiendo, como Dios es amor, pues nos va a perdonar. Y sí, Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8. Y Hebreos 12:3 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y también dice, en Hebreos 10:31, que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Después de pasar todos estos minutos examinando la historia de Ananías y Zafira, la misma sigue siendo incómoda. A fin de cuentas, no importa cómo nosotros tratemos de suavizar el texto es duro. Tiene palabras difíciles. Y nos deja con una advertencia solemne. Dios desea que usted y yo hablemos, vivamos y practiquemos la verdad. Respondamos ahora a la palabra del Señor con una palabra de oración. ¿Me acompañan? Venimos delante de ti, Señor, una vez más, pidiéndote perdón. Perdón por las veces que nos hemos tratado de pasar de listos contigo. Por las veces que hemos tratado de engañar a nuestros hermanos y hermanas. Por las veces, Señor Santo, cuando hemos dejado que la mentira coloree la verdad. Ayúdanos, Padre amante, a vivir en integridad. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.